Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. A este tren resucitado se sube hoy el hermano Brian. Hoy con nosotros se sienta Mónica Martínez, desde Estados Unidos. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Yo también estoy contenta de estar aquí. Fui educada como presbiteriana, básicamente, pero no éramos constantes yendo a la iglesia. Mi padre fue baptista del sur y por eso yo no me bauticé hasta los 14 años. Mi madre y mi padre eran protestantes. Yo fui bautizado como protestante, un presbiteriano se llama. Pues mi padre y mi madre, cuando yo tenía 3 años, se divorciaron y mi madre en el estado se casó de nuevo con un hombre que se llama Patrick, que es católico de Salt Lake City, Utah. Cuando mis padres se conocieron, mi padre, que no había tenido buenas experiencias con la religión, le dijo a mi madre que quería casarse con ella, pero que su única condición era que no quería tener nada que ver con ir a misa, así que deseaba dejar eso a un lado. Teníamos una vecina que vivía enfrente que fue la primera persona que me descubrió el mundo eclesial en un sentido muy amplio. Ella pertenecía a la iglesia bautista. A veces le preguntaba a mis padres si me dejaba ir con ella a la iglesia porque yo así lo quería. Muchas veces decían que sí, y entonces me iba con ella a la iglesia y a la escuela dominical. Allí veía a todos los demás niños que sabían las respuestas a las preguntas del profesor sobre los libros y los personajes de la Biblia. Pues cuando nació mi hermano pequeño, Peter, 10 años menos que yo, mi madre decidió tomar la decisión a juntar nuestra familia en la religión, digamos, católica. Decidí cambiar. Vale. Ella entró primero en la iglesia católica, luego yo con 10 o 11 años, yo empecé a hacer las clases también de religión, se llama pues RCIC en inglés. Pero yo hasta yo tenía 14 años, yo no bebía nada de esa fe católica, digamos. Pues con 14 años, mi madre, con su fe grande, digamos, me envió a un campamento. Y el campamento fue con el hogar de la madre. Y yo fui sin ganas. Yo tenía amigos, ya habíamos ido a la fiesta, empezamos ya con 13 años a experimentar con drogas y alcohol y todo eso. Y pues yo fui en contra, no quería ir, digamos. No, que fuiste obligado. Eso es obligado. Obligado. Pues, pero lo que pasó es que yo lo pasé muy bien en ese campamento. Me acuerdo, volví a casa y ¿qué pasa? Mucho fervor, yo estaba predicando a mis primos y mis hermanos. Yo me acuerdo debajo de yo tenía una linterna sin cama debajo, pues yo estaba ahí rezando con mis hermanas y mi primo y tal, pero... ¿Pero cuánto dura esto? Muy poco. Cuando tenía 10 años, mis padres empezaron a tener problemas matrimoniales. Se separaron y divorciaron cuando yo tenía 11 años. Esa fue una época difícil. Fue como si se desmoronara mi mundo. Hubo una profesora en especial a la que aún sigo llamando para cosas importantes, que me ayudó muchísimo a poder sobrellevar todo eso. Me escribía notas con versos de la Biblia o con citas de santos cada día y me las dejaba en el mismo lugar cada día. Así que cuando pasaba por su clase, ella me las daba y yo las leía. Esto fue en secundaria, una época realmente difícil para cualquiera. Yo intentaba encontrar mi sitio. Por eso en el instituto yo participaba en muchas actividades como atletismo, en el consejo de estudiantes, etc. Una noche, durante una convivencia en el campamento de la iglesia, sentí que el Señor me hablaba directamente al corazón. Si yo te he perdonado a ti, ¿quién eres tú para no perdonarlos a ellos? Eso fue una liberación para mí. Pensé que yo no era quien para negar el perdón, porque Él siempre me había perdonado. Fue en esa época en que empecé a involucrarme más en un grupo que se llamaba Hermandad Asociación de Atletas Cristianos. La responsable, que era un adulto, era de una iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios, y me invitó a acompañarla a su iglesia. La acompañé y me gustó, y durante unos años me sentí en casa en esa congregación. Había jóvenes de mi edad muy entusiasmados con su fe.
Pasé unos años allí hasta que ocurrió un curioso incidente. Yo suelo contar que mi historia de conversión es una historia de amor por partida doble. Por un lado, entre el Señor y yo, y entre el que ahora es mi esposo y yo. Empezamos a salir en el segundo curso del instituto. Lo curioso era que él era católico y yo era de la Asamblea de Dios. Como yo participaba cada vez más en las actividades de mi iglesia, algunos adultos se acercaron a mí y me dijeron que no debería estar saliendo con ese chico porque no éramos compatibles, él era católico y por tanto no verdaderos cristianos. Le dije, mira, no puedo seguir saliendo contigo. Realmente me gustas y eso, pero no eres cristiano. Él me miró bastante estupefacto. Pensaría, que no soy cristiano, eso me parece interesante. Pero como era un chico maravilloso, no dijo nada desagradable y continuamos siendo amigos. Comencé a tener la sensación de que faltaba algo. A veces sentía como todo fuera de control. Sentía como si no había nadie con autoridad. Unos decían que el Señor les había dicho una cosa, otros hablaban en lenguas y lo interpretaban, y eso me llevó a preguntarme ¿qué está pasando aquí? En ese tiempo empecé a considerar a buscar otras iglesias. Había una en especial a la que iban muchos estudiantes de la universidad. Me invitaron a intentarlo, así que fui a echarle un vistazo. Yo no tenía, digamos, un ambiente muy cristiano. Yo volví al high school, al instituto, segundo año. Yo conocí a una chica que no era muy católica, digamos, y yo volví a mis hábitos antiguos, digamos. Y o sea, alcohol, droga, fiesta. Eso es. ¿Cuándo empezaba la fiesta? ¿El viernes? Fiesta, bueno, no, todo bien. En el instituto no tanto, Yo buscaba más bien como popularidad, digamos. Yo jugaba muchos deportes, fútbol americano, natación, todo, baloncesto, todo. Buscando esa felicidad para que todos me miren y esas cosas. De ser líder. Eso es, quiero siempre destacar. Pues muy malas. Yo empecé a pues beber mucho. Yo me gustaba como tirar fiestas, como ser el que los hacen, invitar gente, claro, y comprar bebidas y drogas y todo eso. Y poco a poco dejé de estudiar, perdí mis becas y todo eso, pero seguí con la fiesta que empezó, sabes, viernes a domingo, luego jueves, luego toda la semana hasta que estás bebiendo, fumando, haciendo algo cada día de la semana para ser feliz de nuevo. Yo, después de una fiesta, la noche anterior, me levanté de mi móvil, mi jefe me llamó y me dijo, pues, está 2 horas, debías estar aquí, hace 2 horas, ¿dónde estás? Yo, te voy a echar ahora mismo, si no vienes. Yo olía alcohol, todo, olía de fiesta, de ese ambiente horrible. Eso es diciembre. Algunos días después, yo estaba en un coche con mi amigo y pues en esa época también yo había empezado a vender drogas. No mucho, muy poco a mis amigos o lo que sea, pero poco, pero lo vendía. Y íbamos en el coche a las 2 de la mañana con drogas y pues de repente un policía se acerca detrás de nosotros y pone las luces y nos para. Yo estoy, no sé qué hacer, yo estoy sudando y todo, temblando un poco, mi amigo, no sé. Y pues la policía viene y me pide toda la documentación y todo eso y se vuelve al coche. Luego viene de nuevo y me dice, sal del coche, tienes que salir. Nada, me dio una multa, un aviso, nada, y me envió a casa y nada. Pues ya de mayor, cuando mi esposo y yo nos casamos, decidimos ser presbiterianos. Mi esposo antes había sido metodista. Yo no puedo decir que fuera una buena presbiteriana, aunque mi esposo sí que fue un buen presbiteriano. Yo diría que no fui una buena presbiteriana porque no había suficiente verdad allí para sostenerme. Y cuando nos trasladamos a Florida, Jacksonville, yo tenía 32 años. Estaba hablando con una amiga de Chicago y ella me dijo que tenía que leer un libro sobre unas apariciones de Nuestra Señora en Texas. Y fue la primera vez que yo me sentía movida interiormente a hacer algo. Entonces fui a una librería, yo no sabía que existían librerías católicas. Fui a una librería y entonces... Y no encontré el libro del que me había hablado mi amiga, pero encontré un libro sobre Medjugorje. Entonces lo compré y me lo leí. Fue muy católico y el catolicismo me superaba. Pero lo que yo saqué fue que si la Madre de Dios quiere que hagamos ciertas cosas,
¿no deberíamos hacerlas? Y allí empecé a investigar sobre la Iglesia Católica. Pero compré un libro y lo leí. Mi tendencia es a ser un poco exagerada, así que una vez que empiezo una cosa, continúo a un ritmo acelerado. Después de leer el libro me picó la curiosidad, porque Nuestra Señora nos pidió cosas muy concretas. Fui a una iglesia católica, me pasé por dentro, toqué el sagrario preguntándome a mí misma, ¿qué será esto? En la iglesia tendían detrás unos folletos sobre el rosario y dije, eso estaba en la lista. Cogí uno y fui a casa, y después de acostar a mis hijas, recé mi primer misterio del rosario. En el tercer año de universidad me apunté al programa de intercambio y elegí España. Tenía muchísimas ganas de ir. Ese viaje inauguró una nueva etapa en mi vida. Viajé en avión con otros 12 estudiantes de mi universidad que no conocía. Así que pensé que sería bueno hacerme amiga de alguno de ellos. Me hice amiga de una chica que se llamaba Nancy. Esta es otra de esas cosas en las que uno se da cuenta de cómo actúa el Señor. Nos tocaba sentarnos juntas en el avión. Ella estaba deshecha en lágrimas porque estaba triste por irse lejos de su novio y yo por irme lejos de mi familia, y así nos hicimos amigas. Como se acercaba una ocasión para irnos de viaje, algunos de nosotros decidimos ir a Roma. Era el jubileo del año 2000 y había mucha gente en la ciudad, peregrinos también. Nancy estaba encantada con todo esto, ya que era católica. Así que las demás le dejamos a ella decidir el itinerario del viaje, porque como era ella la católica, habría muchas cosas que querría ver. Y así hicimos el recorrido para visitar las 7 iglesias más importantes. Rezamos las vísperas en la plaza de San Pedro, fuimos a la misa con el Papa y ese tipo de cosas. Mientras yo estaba en Europa, el que luego sería mi marido estaba en el ejército, y como era un católico muy devoto, yo le escribía postales, como solo éramos amigos entonces, y le contaba que estaba en Roma. Luego por correo electrónico le conté los detalles del viaje, y él estaba sorprendido, porque yo no era católica y estaba visitando todos esos lugares santos para los católicos. Una noche, era el 31 de octubre, había una iglesia justo enfrente del restaurante donde estábamos comiendo pizza. Nancy propuso entrar en la iglesia. Y nosotras le dijimos, Nancy, ¿otra iglesia más? Tenemos los pies reventados, pero vale. Así que entramos en la iglesia. Había un cartel muy grande colgado delante que invitaba a la gente a entrar diciendo algo así como, es Halloween, pero mejor entra aquí. O algo por el estilo. Entramos en la iglesia y en el momento en que cruzaba el umbral de la puerta, me inundó el Espíritu Santo y rompí a llorar. Dios es tan bueno y sabe exactamente las circunstancias en que cada uno puede encontrarse con Él. Yo lo había experimentado en tantas ocasiones cuando estaba en la iglesia pentecostal. Por lo tanto, Él sabía que lo que yo necesitaba era sentir la fuerza de su Espíritu Santo en esa iglesia. Cada vez que cuento esta historia se me pone la piel de gallina. Entré en la iglesia y lo sentí a Él. Yo pensé, Señor, ¿estás aquí? Fue a la vez una pregunta y una exclamación porque yo lo había metido en otro cajón. Señor, ¿estás aquí? ¿En una iglesia católica? Algunos días después, yo estaba en un coche con mis amigos. ¿Sí? Y yo recibí la gracia más grande de mi vida. Yo miré en el ventanilla y Dios me mostró a mí mismo, a mi cara. Yo vi primero a mi cara como un blanco y negro, pero me apareció en la ventanilla. Y luego había como un negro, todo, caras gritando y todo. Y yo tenía mi mano así, intentando alcanzar algo. Y había una nube con otra mano saliendo así. Y las manos eran así. Y yo escuché una voz que me decía, no estás alcanzando la gloria de Dios. Y en ese momento yo supe que si yo muriese yo iba al infierno. El 1 de enero de 2009 yo estaba en mi habitación con mi portátil y yo tenía una pantalla de fondo que era de un equipo de fútbol, los Florida Gators, Tim Tebow. Y lo cambié a Jesucristo crucificado y cuando cuando yo vi a Jesucristo ahí crucificado, yo empecé a llorar. Yo rompí, lloro. Y yo no podía decir nada más que Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Yo 5 o 7 minutos, eso, es repitiéndolo, viendo mis pecados, viendo todo lo que había hecho.
Después de mi conversión, ese día 1, cuando yo vi a Jesucristo y yo me enamoré de Él enseguida. Ese verano, entre el tercero y cuarto año, a Steve, mi futuro marido, le dieron un permiso largo. Volvió a casa una temporada. Hacía varios años que no nos veíamos y que habíamos hablado, así que decidimos quedar un día como amigos. Él llevaba una vida muy devota y una vida muy santa. Eso me sorprendió mucho, porque uno oye muchas cosas sobre la gente en el ejército, sobre su impureza, y que en general es un ambiente muy nefasto, especialmente para el alma. Pero aquí estaba yo sentada con este chico, al que no le importaba lo que pensaran de él y que estaba llevando una vida virtuosa. Y en un momento pensé, Señor, ¿cómo pude llegar a pensar que este chico no era cristiano? Había estado completamente equivocada en mi juicio. Solo hicieron falta unos pocos días para que me enamorara de él. Estaba tan enamorada de él y era muy irónico. Todos estos años, siempre que tenía algún permiso, como era un buen amigo mío y además muy cariñoso, pasaba por casa a saludarme y saludaba a mi madre. Era realmente un chico estupendo, y estaba quizás 10 o 15 minutos y después se marchaba. Los permisos eran ya de por sí muy cortos, pero pasaba a saludar, y cuando se iba nada más cerrar la puerta, mi madre solía exclamar, Mónica, desearía que algún día te casaras con él. Mi obvia respuesta era siempre, mamá, por favor, no me voy a casar con él. Sería como casarme con mi hermano, es solo un amigo. Y ahora, contra todo pronóstico, al cabo de solo unos pocos días, me había enamorado hasta las cejas de este chico. Teníamos solo 30 días para vernos. Tampoco nos vimos cada uno de esos días, pero me di cuenta bastante pronto de que quizás ese chico fuera el indicado. Decidimos volver a salir el día antes de que él tuviera que marcharse por año. Y ese año Dios me hizo una jugada. Le dije, Señor, vale, me doy cuenta de que es cristiano. Un católico puede ser cristiano y él es bueno, pero no existe la más remota posibilidad de que yo sea católica. Todas las mañanas me pasaba por la capilla antes de ir a clases y rezaba y le preguntaba al Señor cómo iba a arreglarse este asunto, porque yo sentía que debíamos casarnos. Le comentaba también todas las opciones que se me habían ocurrido. Podríamos ir a mi iglesia los sábados y él podría así ir a misa los domingos y encontrar una solución. Poco a poco el Señor fue mostrándome la belleza en la verdad de la fe católica a través de pequeños detalles. Una noche tuve una experiencia estando en mi habitación, en casa, donde vivía con mi madre. Me desperté en mitad de la noche con una sensación de que un mal se había adueñado de mi habitación. Estaba aterrada. Como protestante, lo primero que tendría que haber salido de mi boca tendría que haber sido «Sálvame, Señor Jesús». Pero lo primero que exclamé fue «San Miguel». Yo no sabía quién era San Miguel, pero en cuanto dije esas dos palabras, el mal se desvaneció. Leí el libro en enero y en abril entré en la iglesia. Yo no tenía ni idea de qué era la Eucaristía y ella me lo dijo. Y ese fue mi comienzo. Me dijo, tienes que creer que ese trozo de pan es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y yo dije, ¿qué? Me sonó tan raro. Era la primera vez que lo oía. Y yo le dije que tendría que pensármelo, pero que de todas maneras quería apuntarme a las clases de catequesis. Fui al despacho de la Iglesia Católica y pregunté si podía unirme a las catequesis y me dijeron que sí. Me fui a mi casa y pensé, a lo mejor tengo que decirle algo a mi esposo. Me di cuenta de que no todo el mundo hacía lo que yo leía. Y eso fue un poco confuso para mí. No solo asumir verdades, sino a la vez observar y darse cuenta de que no todo el mundo lo hacía ni se lo creía. Y yo le preguntaba al párroco, ¿usted quiere que yo crea que Jesús está presente en la Eucaristía? Pero si ustedes mismos no se lo creen, porque si se lo creyeran no lo dejarían solo. La gente no estaría charlando antes y después de la misa. Viniendo de fuera, me costaba creer que los demás se lo creían. Y un día en la universidad yo subí a un autobús que va entre el aparcamiento a la universidad y tal. Pues yo sentí que el Espíritu Santo me estaba pidiendo hablar de Él. Yo oí más o menos en mi conciencia, ponerte de pie y habla. Y el conductor me dijo, tú basta, fuera. Y paró y me echó del bus. Pues volví al aparcamiento, subí de nuevo a un autobús, misma historia. Pues esta vez habían como 60 personas, 60, 65
Pero en ese momento la conductora dijo, tú cállate. Y cogió su radio y dijo, el joven predicador está en mi autobús. El joven predicador está en mi autobús. Busca. Yo estaba pensando, Dios mío. Pues y yo empecé a vivir una vida doble, de nuevo una vida doble pero cristiano. Entre dos, sí. Eso. Yo iba a grupos con los protestantes, con todo con esto, y luego Vale. con los católicos, que eran todos así, like, muy quietos, diferentes. Y yo fui a un retiro con ellos, con los protestantes, con mi amigo, y yo incluso me rebauticé con ellos. Y volví a casa. La Iglesia Católica no hace nada más que separarte de Jesucristo. No, solo necesito a Jesucristo. Eso solo pare barreras entre tú y tu relación con Dios. Yo no lo necesito. Pues entonces yo decidí, voy a ir a la Iglesia Protestante y luego por la tarde a la Iglesia Católica. Y voy a dejar que Dios decide. Cuando habla sobre Juan 6 y la Eucaristía, yo soy el pan de vida. Pues este hombre, Peter Kraft, lo explica en una manera de que era para mí obvio de que la Iglesia Católica tenía esto, la Eucaristía, que Jesucristo estaba presente realmente en la Eucaristía y que si Jesucristo está realmente presente ahí en la Eucaristía, las otras iglesias no tienen nada. Yo no entendí nada de la Iglesia, la fe católica, la Virgen María, los santos, no lo entendía. Pero eso sí entendí. Yo dije, voy con ellos. Y luego poco a poco empecé a oír como, tú te gusta predicar, te gusta la Biblia, estás enamorado de Jesucristo, no quieres trabajar. Tú quieres trabajar, digamos, en una oficina. Tú quieres dedicar tu vida a Jesucristo. Y yo quiero que tú seas un sacerdote. Oh, no. Dije, Padre Henry, yo creo que estoy rechazando una vocación. Que yo creo que Dios me está llamando a ser sacerdote. Dijo, vale, bueno, pues ahora tienes que hacer otra decisión. ¿Quieres ser diocesano o religioso? Yo no tenía ni idea qué era eso. Y dije, ¿cuál es más radical? Pues, mire, eso está en todos los documentos. Lumen Gentium, tienes Juan Pablo II, todos diciendo que por una razón Dios ha escogido a algunas personas para ser religiosos y que es una manera de vivir más radical, más perfecta, porque es como Jesucristo vivió. Es como si Jesucristo estuviese aquí ahora mismo y viniese a tu casa y dijo, llamando, ven, deja todo y sígueme. Deja todo. No, tu casa, tu móvil, tu novia, todo eso, déjalo. No vale. Ven conmigo y seguirme. Eso es la vida religiosa. Y me acuerdo en ese momento en la confesión, diciendo por fin ese sí completo a Dios, completo, digamos, dándome. Llegó un momento decisivo, un hito en mi vida. Estábamos en una librería muy grande y éramos Steve, sus hermanas y yo. Estábamos pasando el rato allí, hojeando los libros. De pronto vi un libro muy iluminado, como si una luz estuviera enfocándolo. Parece de una película, pero yo lo vi así. El título era Nacido fundamentalista, renacido católico. Solté una carcajada. Creo que el autor se ha equivocado, porque no existe nadie que haya renacido como católico. Vaya locura. Por entonces yo estaba convencida de que Steve y su familia eran cristianos, pero que había cosas en las que estaban equivocados, mal informados. Compré el libro, pero lo tuve mucho tiempo olvidado. Hasta que una semana salí con mi madre y cogí el libro. Me puse a leer el libro. Yo estaba sola en la habitación del hotel leyendo y llegué al capítulo sobre la Eucaristía. El autor del libro estaba exponiendo sus ideas haciendo referencia al capítulo 6 del Evangelio de Juan. A mí no me sonaba eso de nada, y eso que había leído la Biblia toda mi vida. Tampoco lo había oído mencionar en predicaciones ni nada en general sobre las palabras de Jesús, diciendo que Él es el pan de la vida, que es verdadera carne y verdadera sangre. Como no me acababa de fiar del autor, saqué mi Biblia y empecé a leer el pasaje en cuestión. A medida que pasaba las páginas, leía y como lo explicaba San Pablo, fue como si se me cayera una venda de los ojos. Dios mío, nunca había visto esto. Hay discípulos que lo rechazaban porque lo que dice es demasiado duro de aceptar. Estaba leyendo este pasaje y tuve otro de esos momentos en la vida en los que sé que era nuestro Señor Jesucristo quien me decía: Mónica, ¿me seguirás a cualquier sitio al que te lleve?
¿Me seguirás a mí? Y yo le respondí tal y como lo hace San Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré si no? Claro que te seguiré, Señor, a donde quiera que me lleves. Como sabía lo que tenía que hacer, me apunté a la catequesis para adultos. 6 meses antes de casarnos fui acogida en la iglesia y fue la Eucaristía la que me llevó hasta allí. ¿Alguna cosilla que quieras decir a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando? Perseverar, vale la pena perseverar. Perseverad y ser un buen ejemplo. Estad siempre en el Señor, siempre. Gracias.